Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación de la autopsia psicológica en juicio. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Diana Alvarado Rodríguez. Les voy a platicar un poquito de su preparación. Es licenciada en psicología por el Centro de Estudios Universitarios 2011, máster en psicoterapia breve sistemática, Centro de Crecimiento Personal y Familiar SC 2013, máster en psicología criminal y forense, Instituto Ciencia Aplicada 2019. Es miembro de la Asociación de Terapia Breve y Consultoría Sistémica AC y afiliada al Consejo Certificador en Psicología Forense. Integrante de la lista oficial de peritos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Desempeño profesional como perito en psicología, realizando dictámenes periciales para justicia penal, familiar y civil. Con habilidades técnicas, éticas y metodologías para participar como testigo experto en el sistema de justicia. Brindar consultoría técnica y asesoría dentro de los procesos de investigación con apego a derechos humanos y perspectiva de género. Habilidades y aptitudes para dirigir psicoterapia breve sistémica enfocada a adultos, parejas, adolescentes y niños. Especialista en diagnóstico, planeación, intervención psicoterapéutica a víctimas. Muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes pues en este evento, muy agradecida y bueno, de compartir el día de hoy este tema que es la prueba de autopsia psicológica en juicio. Vamos a empezar. No, ahí está. Bueno, la autopsia psicológica tiene sus orígenes en los años 50 en Los Ángeles, California, en el Centro de Investigación de Suicidio. Empezaron, a investigar acerca de estos eventos traumáticos para poder también indagar, pues, cómo pudieran trabajar en la prevención del mismo. Y conforme fueron investigando, se dieron cuenta que algunas de las muertes, pues, eran dudosas. Y fue así que comenzaron a hacer esta investigación de lo que es la autopsia psicológica. Bueno, también es importante recalcar que el suicidio es un tema tabú y por lo tanto también hay un poquito como se maneja en secreto, la familia a veces no quiere pues hablar de su familiar, o muchas veces también hay culpabilidad de que hice esto o no hice esto, lo pude impedir, y eso también nos da una barrera de que se investigue y se pueda descartar que pues, no sea un suicidio, sino más bien algún tipo de delito. Muy bien. Bueno, la autopsia psicológica, la palabra autopsia significa ver por los propios ojos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Se hace una evaluación psicológica reconstructiva. Vamos a reconstruir lo que es la personalidad de la persona y su estado mental. Esto pues antes del deceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de conocer la historia de la persona, esto es por medio de los antecedentes y el contexto en el cual se desenvuelve. Los antecedentes, bueno, lo más importante, primero vamos a solicitar lo que es el expediente o la carpeta de investigación para poder indagar acerca de los datos que ya se encuentran investigándose. Y posterior a eso vamos a solicitar, por ejemplo, los documentos personales, ya sea cartas, diarios, fotos de la persona. Y bueno, vamos a indagar también en donde los pensamientos de esa persona a través de su estilo de vida, de sus habilidades, de sus motivaciones, de sus intereses. Vamos a indagar si hay algún tipo de conflicto también. Indagamos también si hay algún tipo de antecedente psiquiátrico o psicológico, si se encontraba bajo un tratamiento médico, si consumía algún tipo de sustancia, si tenía alguna adicción. Y bueno, posterior a que ya tenemos toda esa información, se van a hacer lo que son las entrevistas para poder conocer el contexto de la persona. Entonces vamos a entrevistar a familiares, vamos a entrevistar a amigos, a compañeros de trabajo, a compañeros, por ejemplo, si estudia, vamos a entrevistar también
Pueden ser vecinos, personas si pertenece a un grupo religioso y también a los médicos que lo pudieron haber estado tratando. Igualmente es muy importante que se haga una investigación en cuanto a las relaciones de pareja. Esta puede ser pública o privada. Y bueno, como es una investigación forense, pues tenemos que hacerlo apegado a un método científico, a la ciencia. Y vamos a tener ciertos lineamientos que debemos de cumplir. Bueno, una de ellas es la perspectiva de género. La perspectiva de género analiza lo que son las jerarquías de poder entre el hombre y la mujer y, bueno, cómo se encuentra la mujer por debajo en cuanto a la jerarquía de poder del hombre. Sin embargo, esta jerarquía de poder se puede presentar también entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres. Y diremos, bueno, ¿cómo es esto, verdad? Tenemos lo que es las categorías sospechosas. Tenemos, por ejemplo, la edad, el sexo, la raza, si pertenece a un grupo étnico, los ingresos económicos. Todas esas son categorías sospechosas que al juntarse se hace un metaanálisis de la interseccionalidad. Entonces, bueno, es importante indagar cómo en esta sociedad cuáles son los roles, las creencias, lo que se espera, los estereotipos de lo que es ser hombre y mujer. Y cuando la persona se sale de esa normalidad, no tiene que ser, o sea, si es normal, si lo vemos normal, no tiene que ser bueno o malo, sino que es lo que establece la sociedad. Cuando la persona se sale de esa normatividad es cuando se vuelve un objetivo a ser violentado. Y bueno, un enfoque interdisciplinario. Esto es muy importante que podamos trabajar en equipo con diversas profesiones, por ejemplo, pues los médicos legistas, los criminólogos, trabajo social. Les quiero platicar acerca de un caso en el cual me tocó trabajar, muy interesante, y bueno, falleció un bebé de 9 meses y la mamá acusaba al papá de que lo había matado, que lo había ahogado con asfixiado, perdón, con una colchita de bebé. Y bueno, ya hablando con el acusado, me comentaba que cuando él había visto a su hijo, pues ya lo veía sin signos, y mal, ya se veía mal. Había vómito en su camita y luego ya al pedir los primeros auxilios y todo eso, todavía el bebé seguía soltando sólido que traía dentro pues de su estómago, y todavía dentro de la autopsia médica encontraron en el estómago del bebé más alimento. Entonces, bueno, decía el señor, es que yo sé que él pues se ahogó, o sea, se broncoaspiró con la comida, ¿no? Porque le había dado la señora pues un plátano entero a un bebé de 9 meses y luego mencionaba que había tomado Nutrileche, que pues no es un alimento propio de esa edad. Y fue cuando se solicitó el apoyo de un médico y pues sí, ya el médico fue quien determinó que realmente el fallecimiento se había dado por una broncoaspiración, y también se solicitó el apoyo de un criminólogo para poder que hiciera un experimento, una experimentación de una colcha con las mismas medidas, y el mismo peso. Y bueno, al hacer la experimentación, el peso, aunque estuviera doblado todo en un mismo pedacito, ¿verdad? Pues no, físicamente no tenía el peso necesario para poder asfixiar al bebé. Entonces, bueno, pues se logró probar que no había sido pues un homicidio, ¿verdad? Y la persona pudo salir libre. Por eso pues es tan importante
que solicitemos el apoyo de otras disciplinas. Posteriormente tenemos lo que es el enfoque de derechos humanos. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar bibliografía científica actualizada, utilizar protocolos de actuación. Tenemos los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quiero hacer referencia al modelo ecológico de las Naciones Unidas. Este modelo ecológico aborda diversos niveles. Estos niveles, el primero de ellos es el nivel individual, en el cual se analiza la edad de la persona, el sexo, si tiene un empleo, el nivel educativo, si la persona tiene algún desorden psicológico, si tiene algún tipo de adicción. Vendría siendo pues únicamente como el problema de la persona. Porque después tenemos lo que es, bueno, también si ha padecido algún tipo de maltrato. Después tenemos lo que es el nivel relacional. Este nivel pues tiene que ver con las personas más cercanas. Por ejemplo, las relaciones familiares, las relaciones de vecinos, las peleas, si hay peleas conyugales, si hay malas relaciones y también qué tipo de jerarquía de poder se maneja dentro de ese nivel, cómo se llevan a cabo las dinámicas y los modelos de identidad. Por ejemplo, cuáles son los códigos y cuáles son las reglas que se deben de cumplir dentro de esa familia. El siguiente nivel es el comunitario. En este nivel, bueno, vemos todas las relaciones sociales que son más próximas, por ejemplo, pues la escuela, el trabajo, igual si pertenece a alguna religión, algún grupo. Y bueno, aquí también se explora qué tanto índice de impunidad se encuentra en esa comunidad, si las instituciones regularmente pues revictimizan y qué tan normalizada se encuentra la violencia para poder tener como estas variables y poder indagar acerca de estas, porque pues a veces las personas no advierten que hay una violencia justamente porque pues la ven normal. Y por último, bueno, está lo que es el nivel social. Aquí vendrían siendo los roles, los estereotipos de nuestra representación cultural, lo que es ser hombre y ser mujer, y bueno, las desigualdades estructurales. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hacen dos tipos de abordajes dentro de esta metodología. El primero, pues, es el abordaje nomotético. ¿Cómo se hace este abordaje? Con toda la información que tiene que ver con el tema que estamos investigando. Por ejemplo, si estamos investigando, no sé, una persona mayor de edad, bueno, pues vamos a buscar el protocolo de personas mayores de edad, de personas vulnerables. Si es una persona con discapacidad, bueno, el protocolo de discapacidad, manuales de actuación también. Y también, por ejemplo, aquí podemos integrar lo que son los cuestionarios psicológicos. Hay cuestionarios psicológicos que nos permiten medir, por ejemplo, la inteligencia, que nos permiten ver pues, los rasgos de personalidad y todas estas cuestiones. Y bueno, en cuanto a lo ideográfico, es el caso en particular. Entonces, por ejemplo, podemos ver el comportamiento de la persona en diferentes etapas de su vida, ¿sí? Porque cambia no sé, de una semana a otra, incluso de un día a otro. Entonces, también se hace como esa experimentación en la misma persona que estamos, pues, conociendo, ¿verdad? Investigando. Ok. Bueno, ¿cómo podemos aplicar la autopsia psicológica en la materia penal? Bueno, la autopsia psicológica en este ámbito penal nos permite realizar un diagnóstico pericial acertado de una muerte violenta dudosa. Entonces, vamos a probar o descartar si esta muerte fue natural, accidental, si fue un feminicidio, un infanticidio o un homicidio. ¿Y cómo vamos a hacer esto?
Tenemos como la aspiración de que todas nuestras investigaciones estén apegadas a la ciencia. Por lo tanto, no vamos, se le dice escena del crimen, no escena del accidente. Entonces vamos a investigarlo como si fuera un crimen y vamos a llevar a cabo protocolos y ya posteriormente pues se irán descartando si fue un crimen o no. No significa que sea un crimen, simplemente se llevan a cabo estos pasos para poder hacer una investigación pues científica. Entonces, en la ciencia se aspira a investigar un infanticidio o un homicidio o un feminicidio, ¿sí? En lugar de decir, ah, bueno, ya veamos el lugar, ok, pues se suicidó y aquí termina nuestra labor. No, es al revés. Entonces, ¿cómo hacemos esta investigación? Bueno, hay diversas características de la escena, por ejemplo, pues del tipo de ubicación, si es un lugar cerrado, si tiene techo, si tiene paredes, si es un lugar al aire libre, incluso puede ser bajo el agua o en un vehículo. Igualmente la ubicación, quién frecuenta ese lugar, qué tipo de actividad se lleva a cabo, si para entrar a ese lugar se requiere ir en carro, incluso en avión, o podemos entrar ahí caminando, si hay algún tipo de seguridad para entrar al lugar. Posteriormente, bueno, se hace lo que es la reconstrucción del crimen. Como lo mencioné anteriormente, se debe hacer de manera científica, entonces vamos a observar, posteriormente hacemos las hipótesis y por último hacemos la experimentación. A mí me pasó que cuando recién comencé a trabajar en esto de la psicología forense, bueno, tenía la oportunidad de ver dictámenes de las personas que estaban acusadas y se los hacían pues la fiscalía en el sistema tradicional y entonces a mí me hacía mucho ruido porque yo lo veía, pues no conocía mucho, no tenía experiencia, entonces decía, bueno, hipótesis, si la persona evaluada tiene un grado de peligrosidad alto. Y luego al final, sí se cumple la hipótesis. Y yo decía, es como si estuvieras buscando toda la información para que tu hipótesis se cumpla, en lugar de decir, bueno, oye, pues me estoy equivocando, ¿qué sesgo estoy teniendo? Incluso conforme vas haciendo las entrevistas o vas teniendo acceso a más documentos, pues vas desechando hipótesis o y vas haciendo nuevas hipótesis o vas cambiando tus hipótesis. Entonces no es como, bueno, yo tengo esta creencia y voy a hacer todo lo posible para yo estar en lo correcto, ¿verdad? Entonces, ok. Se hace el abordaje de la victimología forense. La victimología forense se hace a través de una recolección sistematizada de información de la víctima. A veces idealizamos a la víctima o por otra parte la estigmatizamos. Entonces es muy importante pues no caer en ese sesgo y ver como desde esta lupa de objetividad, esta lupa científica y poder pues conocer a la víctima desde pues desde lo científico, seguir ciertos pasos. Para poder llegar a esto, dentro de la victimología se manejan diversos paquetes. El primer paquete es el personal. Bueno, este tiene que ver con la raza de la persona, con la edad, con el sexo, con el peso, con su altura, si la persona, de qué color tenía el cabello, qué tan largo lo tenía, si lo tenía teñido, si usaba lentes o lentes de contacto, qué tipo de ropa usaba. Y bueno, después el paquete digital se indaga ahí lo que es pues el teléfono, ya sea, pueden ser, si tiene teléfono todavía de esos de casa, se solicitan lo que son las llamadas entrantes y salientes, también desde el celular, si manejaba redes sociales, si tenía alguna página web. También lo que son las bancas móviles, también se indaga acerca de eso. Y bueno, el siguiente paquete es el de residencia.
en este paquete se indaga acerca de la ubicación del domicilio, en qué condiciones se encuentra el domicilio, quién vive en ese domicilio, si hacen falta artículos, si está desacomodado. La siguiente es el paquete de relaciones, que son las relaciones de pareja, de familia, de la escuela, del trabajo. Y el paquete de empleo tiene que ver con los antecedentes académicos y de trabajo. Ahí dentro de ese paquete es conforme vamos investigando en qué lugar trabajaba la persona o en qué escuela se desenvolvía, pues vas teniendo acceso a las personas que convivían con esa persona. En cuanto al paquete financiero, pues tiene que ver si esta persona tenía alguna póliza de seguro, si tenía propiedades, el movimiento de sus cuentas bancarias. Y el paquete médico, bueno, si al momento del fallecimiento se encontraba intoxicado, si consumía algún tipo de sustancia regularmente, si tenía alguna adicción, si estaba llevando algún tratamiento psiquiátrico, si estaba llevando algún tratamiento psicológico, o igualmente si había tenido algún tipo de consulta médica, ahí también, pues para tener acceso con el médico que la estaba tratando. No, bueno, aquí les voy a comentar, vamos a regresar tantito. Ahí. Les voy a platicar cómo yo fue que conocí pues esto de la autopsia psicológica y me llamó mucha la atención. Ya se lo había platicado a Lali. Aquí, un caso que sucedió en el Estado de México, Ciudad de México, en donde una mujer de nombre Mariana Lima en el 2010 falleció. Entonces su esposo era policía judicial, menciona que llegó a la casa y que la vio colgada, que la bajó, que la acostó y empezó a hacerle como masajes en las piernas para ver si respondía y decía pues que no, que ya no tenía signos vitales. Entonces, bueno, ya pide el apoyo y vienen pues todos los policías, sus amigos, y pues no, se suicidó. Y fue así lo determinaron como un suicidio. Entonces ya cuando la mamá de ella, la señora Irinea Buendía, pues va a investigar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo mi hija hizo eso? Y al llegar a la casa pregunta, pues, ¿de dónde se había colgado su hija? Y resulta que era un clavo, así, de ese tamaño. Entonces ella decía, pues, ¿cómo? No puede ser posible que, o sea, físicamente no es posible, simplemente el peso. Y fue ahí que ella empezó esta lucha para poder obtener justicia por la muerte de su hija y acudió al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en busca de ayuda y ahí, bueno, ella empezó a platicar la historia de su hija, que su hija era constantemente amenazada por su pareja, la amenazaba de muerte, la golpeaba, la maltrataba y bueno, conforme toda la lucha que se hizo en el 2015, se logró una sentencia en donde se volvió a abrir esa carpeta en la que se había estipulado que era un suicidio y se solicitó que se investigara como un feminicidio. Entonces fue ahí que se utilizó el protocolo de muertes violentas y feminicidios para hacer esta investigación y en el 2016 pues el esposo de Mariana Lima, sí, en el 2016 fue aprehendido y actualmente pues se encuentra en prisión por ese delito de feminicidio. Ok. ¿Cómo podemos aplicar la autopsia psicológica en el ámbito civil? Cuando tenemos una hipótesis de que un testamento ha sido firmado
bajo presión, bajo algún tipo de manipulación, bajo vulnerabilidad o de las personas que pudieran haber manipulado las personas que están cercanas a esa persona que firmó ese testamento. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a probar o descartar diversas hipótesis. La primera de ellas es si la persona presenta algún tipo de discapacidad psicosocial. La segunda es si se encuentra libre de tomar decisiones respecto a su patrimonio. La tercera es qué tanta libertad y autonomía tiene la persona y las intenciones de las personas que le rodean. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, como lo comenté anteriormente, vamos a seguir todos los mismos pasos de documentación, carpeta, expediente y entrevistas. Y bueno, vamos a buscar, por ejemplo, esas categorías sospechosas. Vamos a hacer esta investigación con abordaje ideográfico, o sea, cómo la persona ha ido cambiando a lo largo de las etapas, si ha presentado algún tipo de enfermedad, si se encontraba en algún tratamiento psiquiátrico, si ha tenido algún accidente, si ha, por ejemplo, si falleció alguna persona de su familia y que eso haya hecho una reorganización dentro del núcleo familiar, para poder darnos cuenta de cómo pues la persona ha tenido estos cambios y si se encontraba bajo alguna presión para hacer esta firma, pues se encontraba en una vulnerabilidad. Entonces, más que nada, cuando se presentan este tipo de casos, se observan que hay como dos clubs, el club de los buenos y el club de los malos, donde dicen, bueno, es que pues mi mamá era así cuando mi papá vivía y entonces cuando mi papá falleció, mis hermanos empezaron a hacer esto, esto y esto y empiezas a darte cuenta que aislaban a la persona, que la persona ya no podía realizar las mismas actividades o incluso le dicen de que, oye, pues yo te voy a ayudar a poder organizar tu economía para que tú no te preocupes y entonces la persona va perdiendo esta libertad, va perdiendo pues ahora sí que de gozar de esta toma de decisiones, se va aislando de la gente y es cuando se observa que hay pues este tipo de vulnerabilidad. Y entonces vamos a indagar acerca de la relación entre la discapacidad y la autonomía y la dependencia. Ok, les voy a platicar de un caso que tuve la oportunidad de trabajar. Bueno, ya me contacta el abogado y me dice esto de que es que dos integrantes de la familia están muy preocupadas porque pues no habían podido ver a su mamá y su mamá falleció. Entonces, bueno, solicito lo que es la carpeta, el expediente médico, porque en ese entonces no había carpeta. Entonces, pues ya viendo el expediente médico, me observé ahí que las enfermeras ponían que la señora, los reportes, que la señora no está ubicada en tiempo y espacio. A mí se me hizo muy extraño porque dije, pues si no está ubicada en tiempo y espacio, pues la señora no sabe ni en dónde está. Y luego ahí también mencionaban que no tenía visita, siendo que pues tenía, no sé, creo que eran 6 hijos y las que estaban pidiendo la ayuda pues justamente eran las mujeres. Entonces, pues ya solicitamos el apoyo de un médico y ya conforme el médico fue viendo el expediente, se dio cuenta que los reportes en donde se hacía la interpretación de los estudios no se encontraban dentro del expediente. Entonces, al ver lo que son las tomografías, los TACs y todo eso, se observaba que un área del cerebro pues no estaba funcionando y por eso la señora pues no estaba ubicada en tiempo y espacio. Entonces, pues ahí ya empezamos a hacer lo que es las entrevistas y justamente esta parte de que, bueno, nosotros ya no tuvimos acceso a nuestra mamá,
ella dejó de salir, ya no tenía ella, pues regularmente traía su dinero, su cartera y iba al mandado y todas estas cosas. Y incluso pues ellas ni siquiera sabían cuando su mamá estaba en el hospital. Entonces, pues se pudo ahí probar que pues la señora firmó un testamento cuando no estaba en sus 5 sentidos, que no tenía juicio, que no tenía pues raciocinio, porque esa parte del cerebro no estaba funcionando adecuadamente, justamente porque había tenido una embolia, si mal no recuerdo. Entonces, por eso, pues es tan importante que se haga este trabajo en equipo, que se pueda indagar, aunque no sé, a veces yo escucho que dicen, es que yo no soy médico, pues no, pero pues puedes encontrar información ahí relevante que te abre más hipótesis para poder pues tener más conocimiento de lo que se está investigando. Aquí siempre me hace pues reflexionar acerca del compromiso de seguir actualizándonos, de seguir pues leyendo, seguir asistiendo a cursos, a seminarios, porque pues este tipo de pruebas, las periciales, son medios probatorios jurídicos que son utilizados para pues que se tomen decisiones judiciales y entonces es un compromiso que nos apeguemos a estos protocolos, que sigamos estas buenas prácticas, que estemos en constante capacitación pues para poder brindar periciales y pruebas, investigaciones con un rigor científico. ¿Qué más? Ya es todo. Terminé. Ahorita vamos a ir preguntando. Sí. ¿Qué tan difícil, Diana, es? Entiendo la importancia del trabajo interdisciplinario. Entiendo la importancia del trabajo interdisciplinario entre las distintas ramas, ¿no? Pero qué tan difícil es dentro del juicio obtener la información, porque entiendo que tienes que recabar el material digital, las entrevistas, las tiene que ordenar el juez. O sea, qué tan difícil te has visto como con obstáculo de que se pueda obtener. Regularmente, cuando estás del otro lado de la víctima, sí es un poquito difícil, por ejemplo, tener acceso a la víctima. Y entonces es ahí donde tenemos esta lucha de solicitar las videograbaciones de las entrevistas. Entonces nos toca mucho con niños de que no, ya no lo puedes entrevistar porque pues lo vas a revictimizar. Doble entrevista. Exactamente, ajá, porque lo revictimizas y entonces, bueno, entonces dame acceso a la videograbación. No, pues no se hizo. Entonces son protocolos que no se siguen, que no a veces, pues es un poco frustrante porque pues lo mencionas, ¿verdad? Dentro del juicio y pues no es tomado en cuenta de que, no pasa nada si no videograbaste. Entonces es como que estamos teniendo las conclusiones, pero no estamos viendo todo el desarrollo, o sea, ¿cómo llegaste a esas conclusiones? Sí, a veces sí nos encontramos con barreras, pero yo creo que es este mismo compromiso de seguir, aunque no sabemos que no los van a tener, seguirlo solicitando hasta que un día digan, híjole, ya nos pusieron demasiado gorro, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Okay. Perfecto, no sé si... ¿Qué tan frecuente es este tipo? Por ejemplo, yo que litigo, ¿qué tan frecuente es que se ofrezca este tipo en materia civil, este tipo de prueba? ¿O es relativamente nueva? Porque entiendo que el caso es del 2015. Sí. Entonces, y en materia penal. Entonces, entiendo que es como un producto relativamente nuevo. Sí, sí es nuevo. De hecho, según a lo que tengo entendido, ese fue el primer caso que se realizó una autopsia psicológica en el caso, sí. En el de Mariana Lima. Así es, en el caso de Mariana Lima, que fue de que, bueno, vamos a volver a hacer todo y vamos a investigarlo
como un feminicidio y pues se tuvo que hacer una autopsia psicológica para poder, simplemente la entrevista de la mamá, ella daba pues mucha información de cómo su hija vivía en esta pues relación conyugal problemática, en donde había pues violencia desde antes, y bueno, cómo esta violencia fue creciendo, fue escalando y hasta llegar a lo que es el feminicidio. Sí he escuchado que ha sido criticada esta prueba porque dicen, bueno, la información que estás recopilando es por terceras personas. Sin embargo, no deja de ser una prueba que se utiliza para juicio, que igualmente tiene pasos, protocolos, que es científica. Es como si estuviera indagando acerca de un homicidio, pues la persona falleció, entonces evidentemente toda la información la vas a recopilar de testigos, de las personas del trabajo, es como lo mismo, solamente que aquí pues vas a conocer cómo esta persona vivía, qué pensaba, cómo era su personalidad, su estado mental a través del tiempo y pues antes del deceso. Ok, entonces prácticamente es como escanear la personalidad de la víctima para ver si es factible la muerte o en el caso el testamento. Así es. Ok. Entonces es estudiarlo como de recabar de distintas fuentes para obtener un perfil psicológico de la persona que ya no te lo puede platicar. Exacto. Ok, así perfecto. es. Obviamente la persona capaz para hacer esta prueba es un licenciado en psicología, ¿verdad? Sí, bueno, a veces es complicado porque pues yo cuando comencé a trabajar así en este tema de psicología forense, fue muy chistoso porque pues yo ni siquiera tenía planeado trabajar en esto. Durante mi primer maestría, que nada tiene que ver, es de terapia breve sistémica, pues yo requería muchos pacientes y entonces llegué al Instituto de Defensoría Pública. Y ahí fue como que te contratamos y pues ya, ve a hacer tu primer dictamen. Y yo, pues, ¿qué significa eso? O sea, no sabía nada. Fue algo traumático porque me acuerdo que pues me mandaron a Gonzalitos a hacer una entrevista, a ver si la persona estaba ubicada y yo realmente no sabía qué hacer. Entonces, pues no, yo digo, no cualquier psicólogo puede hacer esto. Okay. Ha sido pues una carrera pues larga, ¿verdad? En donde han sido seminarios, cursos, tuve la oportunidad de estudiar una maestría justamente en este tema, de psicología criminal y forense. Y aún así, a veces veo dictámenes y digo, es que ¿por qué hice esto? Okay. O sea, después de que pasan varios meses, dices, no puede ser posible. Siempre tienes que estar en constante capacitación y en mi opinión, pues no. En mi experiencia, no cualquier psicólogo lo puede hacer porque pues justamente a veces me ha tocado que hacemos contrainterrogatorios y pues no conocen lo que es la bibliografía y son personas que pues están en una institución y pareciera como que entras a la institución y ya eres perito. Pues no es así, ¿verdad? Tienes que tener una capacitación en ese tema para poder hacer específicamente pues ese trabajo tan especializado. Ok, perfecto. ¿Preguntas? Muy claro, muy claro. Muchas gracias, Diana. Aquí en representación del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Diana Alvarado Rodríguez por su destacada conferencia sobre la autopsia psicológica en juicio, celebrada el martes 27 de septiembre del 2022 en San Pedro Garza García, y la suscribe nuestro querido presidente, el doctor Miguel Ángel Valdés Alvarado. Muchas gracias. No, gracias a ti, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en las próximas conferencias. Gracias. Gracias. Gracias.